La pobreza en Argentina cae hasta su menor nivel desde el año 2018. Veámoslo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina mide la tasa de pobreza cada 6 meses. La mide tanto para el primer semestre como para el segundo semestre de cada año. Por tanto, a estas alturas de 2025 todavía no contamos con la estimación oficial del INDEC sobre cuál es la tasa de pobreza en Argentina durante esta primera mitad de 2025. Y de hecho el INDEC no publicará este dato hasta el mes de septiembre. Es decir, habrá que esperar alrededor de 3 meses para conocer la estimación oficial sobre la tasa de pobreza en Argentina en el primer semestre del año. Sin embargo, mientras esperamos, mientras el INDEC completa sus cálculos sobre este dato, otros organismos públicos y privados, utilizando los mismos datos que empleará el INDEC para su cálculo, ya están haciendo estimaciones sobre cuál está siendo, sobre cómo está evolucionando la tasa de pobreza en Argentina durante este primer semestre de 2025. Se trata de estimaciones que en el pasado, y con un pequeño margen de error, han aproximado muy bien la tasa oficial de pobreza en Argentina. Y es que, como decíamos, son estimaciones alternativas que siguen la misma metodología que emplea el INDEC, pero que no son elaboradas por el INDEC, sino por otros organismos públicos y privados. Y en este sentido, durante los últimos días, se han publicado diversas estimaciones alternativas a las del INDEC sobre cuál ha sido la tasa de pobreza en Argentina durante el primer trimestre del año 2025. Primera estimación, la del Ministerio de Capital Humano. Según la proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano, la tasa de pobreza en el primer trimestre del año 2025 se ubicó en el 31,7% de toda la población. Se trataría, por tanto, de una caída de 7 puntos porcentuales con respecto a la tasa media de pobreza del segundo semestre de 2024. Estaríamos ante el mejor dato de pobreza en Argentina desde el año 2018. En apenas año y medio, y teniendo que hacer un brutal ajuste en las cuentas públicas para estabilizar el valor del peso, el gobierno de Javier Milei habría erradicado 4 años de empobrecimiento peronista, porque la tasa de pobreza en el primer trimestre de 2025 es mejor que cualquiera que tuvo el anterior gobierno peronista. Y alguno podrá decir, bueno, pero este es un dato que elabora el gobierno de Javier Milei, por tanto es un dato previsiblemente manipulado, sesgado a la baja, para exagerar la reducción de la pobreza. Y respecto a esto, 2 consideraciones. La primera es que en anteriores estimaciones trimestrales previas a la publicación del dato del INDEC, el Ministerio de Capital Humano se ha acercado muchísimo al auténtico dato real de pobreza. Por tanto, los antecedentes parecen avalar que se estima esta tasa de pobreza de una manera bastante correcta, bastante rigurosa. Pero es que además, en segundo lugar, estos días no solo se han publicado estimaciones de la tasa de pobreza por parte del Ministerio de Capital Humano, sino también de otros organismos privados que, como a continuación vamos a ver, son muy coincidentes con el dato publicado por el Ministerio de Capital Humano. Así, por un lado, tenemos los datos de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborados por el economista Martín Rozada. ¿Y qué dicen estas estimaciones? Pues que la tasa de pobreza en el primer trimestre de 2025 se ubicó en el 32,3%, 6 décimas por encima de la estimación del Ministerio de Capital Humano, pero aún así, unos 6 puntos por debajo de la tasa de pobreza promedia del segundo semestre de 2024, y también, como podemos observar en este gráfico, que no refleja la media trimestral de pobreza, sino la media semestral, el mejor dato desde el año 2018.
Pero es que a su vez también estos días se ha publicado la estimación de tasa de pobreza de CEDLAS, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, unos datos confeccionados por el economista Leo Tornaroli. ¿Y qué dicen estos datos? Que la tasa semestral, la media semestral de la tasa de pobreza entre octubre de 2024 y marzo de 2025, a diferencia de los datos anteriores, no estamos ante una tasa trimestral, sino ante una tasa semestral, fue del 34,4%. Al ser un promedio semestral, incluye un trimestre, el último de 2024, en el que la tasa de pobreza estaba más alta que en el siguiente trimestre, el primero de 2025, y eso hace que esta cifra sea más alta que las anteriores. Pero aún así, sigue siendo la tasa de pobreza, en este caso semestral, más baja desde el año 2018. Y por supuesto, lo sabrá que seguirán disputando la calidad de estos datos, diciéndonos que no son verdaderamente representativos porque la canasta básica no está actualizada, o porque la medición de la inflación no ha sido del todo precisa, o porque una pequeña parte de este descenso de la pobreza se debe a la asignación universal por hijo, etc. Todos estos argumentos los seguirán poniendo encima de la mesa para negarse a reconocer el mensaje fundamental que estos datos nos están transmitiendo. Y es que la tasa de pobreza está cayendo fuertemente durante el gobierno de Javier Milei. No ya con respecto al pico en la tasa de pobreza del primer semestre de 2024, que en gran parte era responsabilidad de la bomba de relojería que dejó el gobierno peronista previo, sino que incluso está cayendo con fuerza con respecto a la tasa de pobreza que se encontró Javier Milei al llegar a la Casa Rosada. Y sí, no digo que los comentarios anteriores sobre la actualización de la canasta básica o sobre la influencia de la asignación universal por hijo no sean argumentos a tomar en consideración, pero desde luego no son argumentos que reviertan en absoluto la muy marcada tendencia de la tasa de pobreza a la baja que estamos observando. Es de hecho muy llamativo que todos aquellos que sacan a relucir estos argumentos para invalidar el descenso, el fuerte descenso de la tasa de pobreza bajo el gobierno de Javier Milei, nunca ofrecen una estimación alternativa de pobreza. No nos dicen, la pobreza está mal medida por esto y por esto. En realidad, la tasa de pobreza es esta otra. No, nunca efectúan ese ejercicio, porque si lo hicieran, verían que incluso siendo muy exagerados con la corrección por los factores anteriores que hemos mencionado, la tasa de pobreza apenas aumentaría en 1,5, 2 puntos y medio, no más. Y aun cuando la tasa de pobreza fuera 2 puntos y medio más que la que hemos mencionado, seguiría habiendo descendido mucho con respecto a la cifra que se encontró Javier Milei cuando llegó al poder. En suma, la pobreza sigue descendiendo con fuerza en la Argentina de Javier Milei, y la prueba más irrefutable de ello es que no encontrará a ningún medio de comunicación de izquierdas español hablando sobre la pobreza en Argentina.